Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí como siempre acompañándoles Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf. Bien, a continuación vamos a hacer la emisión de este video cuyo título es el Video Word Project 025 módulo personas TT05MN. Bien, comencemos entonces. Bueno, vamos aquí a entrar y vamos a tomar el usuario, Yaya Sandra, escribimos nuestra contraseña 123 y una vez ya cargado el panel principal entramos aquí a personas y vamos a entrar aquí donde dice menú. Entonces aquí nosotros tenemos ya para poder visualizar las personas, entonces tenemos para trabajar habilidades y destrezas. Entonces habíamos hablado en el anterior video que íbamos a arreglar esta parte que estaba aquí presente para que quede registro 1 de tanto. Y este elemento que es el control de ficha que quede habilitado para que se pueda observar, se pueda visualizar esta información. Esto tenemos que hacérselo a los 7 formularios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Vamos aquí a hacer un clic derecho, vamos aquí a cerrar. Y aquí entonces vamos a escribir F, ahí, FRM, a ver, ahí está, FRM, raya al piso CS, ahí está, FRM, raya al piso CS, raya al piso P, raya al piso clase 1, entonces vamos a empezar con el primero, ¿listo? Ahí vamos a activar y está diseño, entonces, cambiamos de elementos. El cuadro de texto que tiene que ver con esta información, este se llama lector, ahí está, lector. Entonces, aquí en la parte que dice diseño de formulario, hoja de propiedades, en el origen de control de la pestaña datos, ahí vamos a cargar, y en el gestor de expresiones, lo que vamos a hacer simplemente es añadir lo siguiente. Después de esta parte que está acá, ¿sí? Ahí en esa coma, ahí le decimos de espacio, nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer, es aceptar. Bueno, y la otra parte es con respecto a el cuadro, con respecto a ese donde dice datos, ahí dice habilitado sí, ahí está habilitado sí, pero la pestaña de este no está habilitado, entonces tenemos que habilitarlo diciéndole que sí. Listo, ya con esas dos cosas, pues hasta ahí ya tenemos. Entonces son 3 cositas que tenemos que hacer en cada uno de esos correspondientes formularios. Vamos para el 2. Entonces lo mismo acá, nos paramos acá, hoja de propiedades, en el origen de control cargamos, nos paramos exactamente aquí donde están las comillas, ahí hacemos un espacio, escribimos la preposición de espacio, le damos a aceptar, salimos de acá, cogemos acá ahí, directamente la página, y en donde dice habilitado dice no, entonces le vamos a responder aquí que sí. Recuerden que eso está en la ficha de datos, ¿no? Luego grabamos, luego salimos, vamos para el 3, hacemos la misma operación, cogemos lector, hoja de propiedades, origen de control, cargamos, y aquí en donde están las comillas, ahí paramos espacio de espacio, le damos a aceptar, luego tomamos aquí y en datos, en habilitado le decimos sí, le damos aquí cerrar, grabamos y cerramos, vamos para el cuarto, lo mismo, tomamos el lector, hoja de propiedades, pestaña datos, propiedad, origen del control, cargamos y nos colocamos en el espacio de las comillas, hacemos un espacio, le ponemos la preposición de espacio, le decimos aceptar, luego nos vamos a la pestaña, al control ficha y nos tomamos ahí la pestaña
y en donde dice datos, que es la pestaña en donde dice la propiedad habilitado, le damos a responder que sí. Y luego grabamos y cerramos, digamos para el 5, le hacemos la misma operación. Listo, ya tenemos el 5, vamos para el 6. Y luego cogemos el control ficha y la página correspondiente y en habilitado le vamos a decir que sí. Y ya con este es el último, el 7. Y listo. Wow. Guardamos y cerramos. Entonces, como ya está esa parte lista, vamos a mirar qué más nos falta por mejorar aquí. Vamos a personas, vamos a menú, cogemos aquí. Entonces, como pueden apreciar ahí, se está observando la información del primer registro. Si nosotros vamos avanzando a partir de los botones de navegación aquí, por ejemplo, el siguiente, observemos cómo va cambiando, y el siguiente, y el siguiente, y ahí ya, por ejemplo, estamos en el último, ¿no? Ese es el último. Entonces, a partir de acá, tenemos esa información, ¿listo? Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos en cambio, entonces listo. Pero hay una cosa, toda la información que está acá puede cambiarse. Entonces hay que buscar la manera de bloquear elementos. Por ejemplo, bloquear, digamos, el nombre de la persona, el apellido, ¿sí? O también la otra sería bloquear el número de la persona, ¿sí? Y los restantes datos sí se dejan tal cual como están, ¿sí? Tal cual como están. Si por alguna razón nosotros quisiéramos proceder a hacer algún cambio respectivo frente a esto, el cambio sería, por ejemplo, en el campo que tiene que ver con la fecha de nacimiento. Ahí sería interesante que cuando la fecha de nacimiento se cambiara, pues también cambiara la edad, pero eso sería a través del estado de la modificación. El estado de la modificación, para que pueda suceder, es importante que tenga un código con el cual uno pueda tener acceso a ese cambio. Entonces, cuando uno establece ese código, inmediatamente él pueda encender los switches que pueden estar habilitados para el cambio, ¿sí? Podemos pensar en lo siguiente. Nosotros podemos pensar que estén switcheados, por ejemplo, digamos que cuando yo vaya a hacer un cambio, estén prendidos solamente los elementos que se pueden hacer a ellos el cambio. Ejemplo, que nosotros podamos cambiar la fecha de nacimiento, ¿sí? Que podamos cambiar el estado civil, que podamos cambiar, por ejemplo, el correo electrónico, que podamos adicionar nuevas cosas en cuanto a la parte de adición de documentos. Pero, por ejemplo, la parte que dice tipo talento, que no se cambie. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos cambiar eso, entonces es más viable que mejor eliminemos el registro y simplemente lo volvemos a incorporar si es que la persona cambió su estado. Es decir, si ya la persona no tiene
habilidades y destrezas, si no tienes otra cosa, entonces es mejor retirarlo y simplemente volverlo a agregar, pero ya con algo nuevo. ¿Por qué lo hacemos así? Es para que simplemente salga del lugar donde está y se vaya, y digamos, nuevamente al entrarlo, entre al sitio que le corresponde, ¿de acuerdo? Eso sería interesante. Entonces, ¿eso qué implica? Que en el momento en que el sistema se carga, ¿no es cierto? En el momento en que el sistema se carga, los elementos que estarán bloqueados será el talento, ¿sí? O sea, que la persona no pueda modificar absolutamente nada aquí del I de talento, que no pueda modificar la nacionalidad, que no pueda modificar el talento, ¿sí? Lo restante, todo se puede modificar, pero al modificarlo representa que exista un botón para poder hacer eso. Si tenemos que anular este registro, también que haya un botón para poderlo anular. Para poder anular o para poder modificar, que exista un botón en el cual podamos ingresar una clave y con función a esa clave, él pueda habilitar los campos para poder modificar. Cuando nos referimos a habilitar los campos que se puedan modificar, podría ser, por ejemplo, quitar su bloqueo y ponerles un color diferente, como una señal de que esos son los elementos que se pueden modificar. Si no se prenden, pues no se pueden modificar, así de sencillo. Pero entonces, para que todo eso suceda, una cosa primordial es, nosotros tenemos la posibilidad de dictaminar que un formulario desde el momento en que se entre quede únicamente para lectura. ¿Eso qué significa? Que cualquier cosa que yo vaya a intentar modificar no lo pueda hacer. Pero resulta que cuando uno lo pone así, si por alguna razón, por ejemplo, yo necesito modificar, yo necesito trabajar el proceso de borrado, ¿sí? O hacer otra cosa diferente, va a ser un poco complicado. Entonces es mejor bloquear directamente los respectivos campos, ¿sí? Respectivamente, los campos tales que haya que bloquear, ¿de acuerdo? Y solamente cuando uno vaya a modificar, pues que esos campos queden deshabilitados y aparte de eso, cambiados de color para que la persona tenga la señal y sepa concretamente cuáles son esos campos que se pueden cambiar. Le podríamos poner un color a esos campos y sería un color verde, ¿listo? Para poder saber que esos son los que tenemos que habilitar, ¿de acuerdo? Aparte de eso, cuando se trata de modificar, debe existir también un botón que se prenderá solamente cuando se modifica. Un botón que cuando yo vaya a modificar sea el botón de guardar, el botón de guardar. Aparte de eso, cuando uno modifica, pues que exista también una vía por DAO directamente a la tabla que tiene que ver al acceso de usuarios y que defina en la novela que ese registro se modificó. Lo mismo también cuando se va ese registro a eliminar. Es una manera de conocer qué está pasando exactamente cuando se están manipulando los datos. Porque muchas veces no existen esos controles, entonces demos el caso de que nosotros nos están diciendo que tenemos que agregar muchas hojas de vida, de todo tipo. Pero si no tenemos ese control, pues se nos va a perder la cuestión y de pronto puede suceder cosas como, por ejemplo, que esto sea un trampolín para que mucha gente lo pueda sabotear. Es decir, que la gente pueda alterar los datos y si no queda algo escrito, pues no sabremos qué pasó. En el Estado colombiano, cuando se manejan las bases de datos, como por ejemplo ingreso solidario, puede suceder eso, porque las personas no están pensando del todo en eso. Una persona, por ejemplo, puede modificar y ¿quién supo si eso se modificó o no? Pueden borrarlo. ¿Y quién supo eso? Por eso existen tantas inconsistencias allí. Entonces, partiendo de eso que sucede allá, que es el Estado colombiano, entonces nosotros acá que estamos haciendo un software asertivo, pues démosle esas calidades para que eso valga.
Con eso, cuando le vendemos el software a una persona, no le estamos vendiendo cualquier cosa, le estamos vendiendo algo poderoso, algo que la gente sí tendrá la justificación total para que el que está haciéndolo y lo venda y cobre y pida lo que quiera, al otro lado no le estén diciendo, oiga, es que eso es como mucho para esto. No, le estamos pidiendo tanto es porque sencillamente el sistema tiene eso y le podemos ofrecer no solo eso, sino muchas cosas más. Una aplicación así, en este momento, así como está esa, podríamos ponerla en el término de $1000, ¿sí? En la medida en que vayamos haciendo, le podemos poner un valor de $1000. Puede valer eso, ¿sí? $1000. Si nosotros quisiéramos ya, digamos, hacer como un regateo, a bajar, pues lo mínimo que la bajemos sería unos $900, pero que por lo menos se esté ganando buen dinero con respecto a estas cosas que se están haciendo. Bueno, entonces, esto es en cuanto al talento de las habilidades y destrezas. Veamos, por ejemplo, lo que pasa con el empirismo. Ahí tenemos, por ejemplo, que este es 1 de 1, entonces a este le tenemos que hacer la misma operación, ¿sí? Vamos para otro, por ejemplo, el técnico, no tiene nada. Vamos para el tecnológico, ahí, por ejemplo, vemos. Vamos, por ejemplo, para el profesional. Vamos, por ejemplo, para el máster, que no tiene tampoco nada. Vamos para el PH, entonces tampoco, ahí no tiene tampoco nada. Entonces ni PH, ni máster, ni técnico, ¿no? Ninguno, ¿no? Pero tecnológico, ese sí lo tiene. El profesional también lo tiene. El empirismo, bueno, aquí el empirismo nos faltó arreglar esta partecita acá. Vamos a arreglar eso de una vez. Acá. Ahí. Entonces, nuevamente acá, FRM raya al piso CS y el número 2, que le faltó esa parte, no se lo hicimos. Ahí está, entonces paramos acá, entramos aquí y ahí entonces dentro de las comillas, espacio de espacio, ¿listo? Aceptar, bueno, no hay nada más. El otro sí está ya habilitado, está ok. Guardamos y cerramos, bueno. Entonces, la tarea que vamos a hacer para el siguiente video, que es el número 26, es hacer ese cuadro de cosas, ¿listo? Entonces, hasta aquí, pues ya prácticamente ha quedado ya señalado esa parte. Entonces, en el video número 26, vamos a estar haciendo eso que es el bloquear esos campos, y vamos a hacer el manejo para agregar la parte de modificar, ¿listo? Entonces, no vamos a hacer nada más acá. Entonces, salimos de acá y prácticamente terminamos este video número 25. Muchas gracias, amigos, y que tengan una hermosa tarde.